Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en la que pongan mi video. Por motivos extrapersonales, el día de hoy no me puedo presentar de manera presencial, bueno, presencial dentro de la virtualidad con ustedes, pero aún así les he querido realizar este video para dejarlos a ustedes, los visores o los que nos están visitando el día de hoy en este coloquio, una evidencia del trabajo que he realizado durante este pasado año y medio de lo que ha sido mi tesis que estaba ligada a este proyecto de investigación. Así que les dejo con la presentación que continuará adelante. Permítame tantito, nomás para mover esto acá, mover un poco aquí, montarlo en modo presentación, listo. Moveré un poco la cámara aquí. Pues bueno, mi nombre es bueno, soy el licenciado Jafet Alejandro Pérez. El día de hoy les estaré mostrando mi trabajo titulado La modernidad líquida y sus impactos en la generación del malestar en los jóvenes de Colima de 2019 a 2021. Del lado derecho pueden encontrar mis redes sociales, de igual forma los pondré al final del video. Pero en fin, este trabajo o esta presentación es para el coloquio Un acercamiento al malestar social en los jóvenes, hecho por parte del Cuerpo Académico 126, UCOL 126, titulado Estado de Sociedad, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Comenzamos. ¿Listo? Ok. Esta tesis de licenciatura está vinculada al proyecto número 320140, titulado Medición del malestar social en la población juvenil del estado de Colima, afectaciones en la vida privada por cambios en la política, la economía y la sociedad. Apoyado por el marco de la convocatoria Ciencia Básica o Ciencia de Frontera, modalidad, paradigmas y controversias de la ciencia 2022, del que es responsable técnico el doctor José Manuel de la Mora Cuevas, PTC de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Sí, listo. Las tres palabras claves que engloban este trabajo, considero yo, son incertidumbre, malestar social y bienestar social. Pues bueno, en la parte de la incertidumbre podemos, aquí les dejo también unas breves definiciones sobre lo que considero yo definen estos tres conceptos. Pero bueno, en la parte de incertidumbre trata más sobre una cuestión de o esta idea de tener un daño en el futuro, pero no saber qué tanto va a ser ese daño, o sea, no tener cuantificado el daño. En la parte del malestar social se entiende como un estado de incertidumbre donde no tenemos el control en los instrumentos de vida o de control de vida. Estos son, bueno, aquí les puse algunos ejemplos, la cuestión del empleo y instituciones públicas. Entonces, en eso nos podemos dar cuenta de que estos dos conceptos van ligados. Y por último, bienestar. Bienestar social es un estado en el que pues vaya, se tiene para satisfacer las necesidades y soluciones de los problemas de uno. Es decir, está pensado para la cuestión de que el ser humano tenga sus herramientas para poder llegar a ser, bueno, para poder satisfacer sus necesidades. El principal antecedente fue el libro Modernización y Desencanto de Germán Pérez Hernández del Castillo. Ese libro, en grosso modo, trata sobre cómo es de que los cambios contextuales afectan la vida personal de cada uno. Esos cambios contextuales pueden ser las cuestiones económicas, cuestiones de políticas y cuestiones también de la sociedad. En la justificación. En esta primera parte de justificación hablaré sobre esta primera gráfica hecha en base a datos del INEGI, en específico sobre la encuesta nacional de bienestar autorreportado, hecha en 2021. En esta podemos encontrar tanto la parte de la cuestión nacional y la cuestión de Colima, pero también notamos algo muy importante, que el grupo etario con menor promedio es el de los jóvenes, es decir, el de 18 a 29. Y esto está muy curioso. A partir de aquí ya es de que nace la necesidad de decir, se necesita una investigación precisamente por esto.
También la otra son las líneas discursivas del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador. No es no es secreto que una de las palabras más favoritas del actual presidente es la cuestión del bienestar. Y sí se ven plasmando mucho en cuestión de sus discursos. En cada mañanera se trata o se habla al menos, por más breve que sea, de la cuestión del bienestar. Es ahí donde sabemos de que se está hablando mucho sobre bienestar, pero realmente está teniendo un impacto. Pero bueno, en el estado del arte tenemos dos fases, la fase heurística y la fase hermenéutica. Para la fase heurística tuve un recopilado de 30 artículos científicos, de los cuales 10 fueron en otro idioma, en su mayoría inglés. Y en la cuestión de la temporalidad tenemos que el más antiguo fue en 2009 y el más actual fue de 2023. La mayoría de estos artículos fue del año 2021, siendo 8. En la cuestión de las metodologías, 16 de ellas fueron cualitativas, 8 cuantitativas y por último 6 mixtas. La fase hermenéutica. En la fase hermenéutica me pude dar cuenta que el malestar social es ocasionado por la cuestión de una inestabilidad social y política y también de que la percepción del riesgo a partir de esos es algo importante también para la generación de este malestar. Y también otra cosa, bueno, cambio de tema, los jóvenes. Los jóvenes son esenciales para esos cambios estructurales o esos cambios que se dan en la sociedad debido a que ellos participan de manera diferente que los adultos. Ellos no participan de una manera no convencional, es decir, no a través de la cuestión institucionalizada, como lo son, bueno, el mayor ejemplo es el voto. Si bien si hay una participación de ellos, es mucho menor en cuestión de los adultos si lo comparamos. También la parte que va ligada un poco a eso. Ellos también sienten desconfianza hacia las instituciones públicas. Es de ahí de que nace también esa parte de esa participación no convencional. Y también las características de la juventud han cambiado últimamente. Hubo un ejemplo de un artículo donde nos mencionaban que también la parte de la juventud cambió y llegó a otros lugares donde antes no había llegado, como lo son las comunidades rurales, donde no había un proceso de juventud, sino que había un proceso directamente desde infancia hacia la adultez y se debía de dar una cuestión económica. Pero bueno, cambiando, siguiente diapositiva, aquí tenemos el marco conceptual. En ese sentido, bueno, ya mencioné algunos conceptos claves que se encuentran aquí. Y los primeros dos conceptos que son modernidad líquida y modernidad sólida los veremos más adelante, ya que forman parte de los referentes teóricos y conceptuales. Pero bueno, en esta parte creo que no me amerita alguna otra cosa más que indagar en ellos, así que los dejo también en el documento. Si alguien los gusta checar, ahí están adelante. En la parte de los referentes teóricos, yo utilicé a Sigmund Bauman y su teoría la modernidad líquida. Esto debido a que consideraba que esta teoría aportaba mucho para esta investigación debido a que él mismo hablaba sobre una cuestión de un cambio, si bien no lo mencionaba de manera textual, pero es lo que yo entendí, un cambio de modelo de bienestar a uno liberal y esto generaba una cuestión de individualización, incertidumbre y aspectos más relacionados a la cuestión del malestar debido a ese constante cambio de que no había un rumbo fijo. En fin, el objeto de estudio fue una cuestión de una profundidad correlacional, fue un tema del malestar social, el aspecto fue la medición del malestar social en los jóvenes a través del sentimiento de incertidumbre. El problema de investigación fue la incertidumbre social en los jóvenes del estado de Colima y la delimitación, la población juvenil del estado de Colima en 2019 a 2021. En los objetivos, aquí solamente aunaré en la parte del objetivo central y los particulares. En la parte del objetivo central tenemos que fue analizar y correlacionar el efecto de incertidumbre en la juventud colimense en su bienestar subjetivo. Y a partir de ahí generé esos tres objetivos particulares, los cuales son conocer las causas de la incertidumbre social en los jóvenes para saber qué es lo que definen ellos como la cuestión de la incertidumbre. La dos, analizar la definición que tienen los jóvenes del Estado de Colima sobre bienestar para así formar un concepto general de bienestar subjetivo a nivel estatal, es decir, saber qué es lo que ellos entienden como bienestar para a partir de ahí darles estas herramientas esperemos, a futuros investigadores y también a personas que están en posiciones de toma de decisiones
para generar así un cambio en ese sentido. Y por último, cuantificar el efecto que tienen las políticas públicas implementadas por el gobierno federal en el estado de Colima en la mitigación del malestar social en los jóvenes. Es decir, cuál ha sido el impacto de los programas sociales. Esto creo que queda así muy claro. Ok, partimos al siguiente diapositiva. La hipótesis. La hipótesis que planteo es que el sentimiento de incertidumbre en los jóvenes del estado de Colima es multicausal. Por ende, los programas sociales del gobierno federal que solamente atacan la cuestión económica y cuestión laboral son insuficientes debido a que se dejan de lado cuestiones sociales y culturales que considero yo son las más este, peligrosas en ese sentido, que no se atacan porque no se visualizan. Pues bueno, la metodología fue mixta. ¿Esto por qué? Porque consideraba que si tomaba una cuantitativa, dejaba de lado muchas cuestiones difíciles de cuantificar y muy abstractas. Pero si tomaba una cualitativa, tenía el peligro de entrar en la subjetividad, es decir, no iba a ser una cuestión muy objetiva que digamos. Entonces, ahí de que el por qué fue una mixta. En el método fue un método relacional y la técnica fue una encuesta. En las variables tenemos las variables independientes fueron satisfacción, instantaneidad, inestabilidad y segregación, y la dependiente fue la incertidumbre. Los resultados. Se realizó una encuesta desde la segunda semana de abril de 2023 hasta la segunda semana de mayo, también de 2023. Se contó con 205 encuestados, de los cuales 74 fueron varones, 131 fueron mujeres y la mayoría de ellos fueron de un grupo de edad para los hombres de 20 años y las mujeres de 22. La mayoría de ellos fueron estudiantes de nivel de licenciatura y pues ahí ya nos da un perfil mucho más general de los encuestados. ¿Cuáles fueron los resultados? Hubo una cuestión, sí hubo una gran diferencia entre una cuestión de género. Las mujeres y los hombres sí tuvieron respuestas diferentes, aunque sí coincidieron en ciertas cosas. Yo me permito realizar esos tres argumentos debido a que cada uno tiene una relación con cada objetivo particular, también en ese mismo orden, desde el primero con el primero y así sucesivamente. En la cuestión de los resultados, las similitudes, se tuvo que ambos tuvieron el mismo concepto de libertad y incertidumbre, siendo que el último de ellos fue miedo por no tener una visión clara del qué pasará, es decir, si tienen bien identificado lo que es la incertidumbre y la libertad, ellos lo definen como elegir libremente en qué cosa nos encadenamos. También una cuestión que se vio a través de toda la sistematización de los resultados fue la tendencia hacia la indiferencia. En ambos grupos hay una indiferencia por muchas temáticas. Esto considero yo que tal vez es un mecanismo de defensa de ellos para poder mitigar el dolor o la cuestión de lo que pasa en el día a día. Pero bueno, las diferencias, como ya lo mencioné, hay una diferencia entre hombres y mujeres y se ve muy eh, vista en ciertas temáticas que las veremos un poco más adelante. Y también la cuestión del ser beneficiario hombre refuerza la confianza en las instituciones públicas, mientras que para las mujeres es todo lo contrario, refuerza la desconfianza hacia ellas. Seguiremos con los resultados. En el primero podemos decir que corresponde también al objetivo particular uno, que los jóvenes no se encuentran en un estado de malestar, pero sí hay cosas que les causa incertidumbre, las cuales son la seguridad pública, la ciudad y el país, y también las mujeres tienden a sentir mayor incertidumbre. En el primera gráfica que tenemos la satisfacción del país, notaremos primeramente algo. En ambos grupos, tanto, bueno, variables en esta cuestión de género, hay una gran diferencia hacia el país. Pero si contamos la cuestión de los porcentajes en cuestión negativo y positivo, siendo la de algo satisfecho y muy satisfecho para cuestión positiva y las otras dos para la cuestión negativa, notaremos que la negativa prevalece, pero que las mujeres tienden a sentir mucho más cuestión negativa hacia este mismo tema. Lo mismo con los servicios públicos. Aquí se nota, bueno, aquí hay una curiosidad de que los hombres parecen tener más indiferencia hacia esta temática, pero las mujeres tienden a tener una opinión más variada sobre este tema. Aunque a pesar de eso, las respuestas de ambos van si, bueno, si no tomamos en cuenta la cuestión de la indiferencia, van encaminadas hacia la cuestión negativa.
La cuestión de la seguridad pública, aquí también se vio algo muy curioso, siendo que la diferencia porcentual de la cuestión negativa para las mujeres es mucho más grande, siendo más o menos de un 20 puntos porcentuales en favor a ellas. Es decir, ellas se sienten menos insatisfechas con la seguridad ciudadana que los hombres. Por último, la perspectiva de los 5 años de 5 años sobre la satisfacción de vida. En esta pregunta se les preguntó en qué nivel de vida piensan ellos que van a estar en 5 años, siendo la escala del 5 muy positiva, la escala del 1 nada positiva. En ese sentido, pues aquí vemos una situación muy particular, siendo que los hombres tienden a tener una perspectiva más favorable, es decir, tienen mayor cuestión de esperanza de que vayan a estar mejor en 5 años que lo que están ahorita, mientras que las mujeres sí bien esa es también la tendencia, pero los porcentajes son mucho menores. Entonces ahí también vemos una parte de que existe una mayor incertidumbre para ellas. La sistematización, bueno, en esta parte de que corresponde al objetivo particular número 2, tenemos una cuestión vaya, que la cuestión del bienestar para ellas o para ambos grupos se va en la cuestión de la honestidad y el sacrificio personal y también que disfrutan de consumir productos, o sea, no hay un razonamiento específico, solamente lo hacen. Y por último, las mujeres sí tienden a tener una cuestión diferenciada de los hombres en temáticas como lo que son la participación ciudadana, la importancia de la libertad y la familia. En la cuestión de la felicidad y verdad, aquí se les preguntó si preferían una realidad donde todo fuera falso pero que les pero que les hiciera feliz, o prefieren lo contrario, una donde fuera verdadero pero fueran infelices. Aquí en ambos grupos prefirieron la honestidad antes que la felicidad, es decir, ellos prefieren que les sean honestos antes que nada. Creo que ahí ya prevalece una cuestión importante o un valor importante para la juventud, es la honestidad. Y en esta pregunta se les preguntó si preferían leyes que fueran más autoritarias, pero que les garantizaran su seguridad. Y pues bueno, a pesar de que en ambos géneros respondieron de manera positiva, si tomamos la cuestión conjunta, también hubo gran diferencia, por cierto. Pero si ignoramos esa parte, vemos que están de acuerdo. Pero aquí lo importante o lo destacable es de que hay una diferencia casi de 10 puntos porcentuales de género, es decir, las mujeres, si bien también tienden a sentir eso, no están tan eufóricas o tan de acuerdo como lo son los hombres. En la cuestión de la participación en protestas, notamos que las mujeres tienden a participar mucho más que los hombres, siendo el 61% de mujeres que han participado en esa y casi el mismo porcentaje de los hombres que han dicho que no. Es decir, sí está esa variable muy presente. Y la satisfacción con la vida familiar, aquí notamos una gran diferencia, que son casi 20 puntos porcentuales. Las mujeres sienten menos satisfacción con su vida familiar. Considero yo que es por la cuestión de las normas y culturas machistas que tenemos muy arraigadas hacia nuestra cultura, ya sea local o nacional, dependiendo de cómo lo tomemos, y que pues está esa cuestión. Entonces es algo que debemos de revisar y de revalorizarnos y replantearnos dentro de nosotros mismos. Por último, en la cuestión del impacto de los programas sociales. Notamos, bueno, si ya mencioné un resultado anteriormente, notamos aquí también hay una cuestión, también de cuestión de género, que las mujeres tienden a o a vivir mayores dificultades en cuestiones laborales que los hombres. Esto lo veremos un poquito más adelante sobre una gráfica de lo que les explicaré. Primeramente el alcance de los programas sociales en el pasado. Vemos que fue un alcance grande, siendo que bueno, sí, la mayoría de los dos grupos fue apoyado por algún programa social federal, siendo los 66% para los varones y el 73% para las mujeres. Pero bueno, la continuidad es totalmente distinta. Casi no hay Se puede decir que no hay una continuidad de estos programas sociales, siendo que el 4% de hombres aún siguen siendo apoyados por algún programa social y el 2% para las mujeres. Es decir, sí hay unos porcentajes muy bajos.
Y bueno, lo que les comentaba sobre las prestaciones laborales o las dificultades laborales que viven las mujeres. Aquí lo que debemos de poner atención es en la cuestión de las prestaciones bueno, de la variable de todas las prestaciones de ley, en cuestión de, que es el segundo apartado. Ahí podemos notar algo, que hay un 0% de mujeres, tanto no beneficiadas como beneficiadas, que actualmente tienen un empleo y pues bueno, ¿eso qué nos quiere decir? Que actualmente todas las mujeres que tienen un empleo, de las que fueron encuestadas, no tienen un trabajo que tengan, que les den todas las prestaciones de ley. Si bien los porcentajes para los hombres son también pequeños, existen porcentajes. Entonces está esa parte que se ven ahí. También la cuestión del IMSS, ahí se ve mucho más reflejada también, siendo que el 8% de mujeres tienen vaya prestación de esta prestación y para los hombres es un 38%. Entonces sí está muy bien definido ahí esa cuestión de de esa dificultad laboral. En la cuestión de las instituciones públicas, creo que la que más refleja en esto es de lo que mencioné sobre el apoyo, bueno, el refuerzo y la desconfianza hacia las instituciones es en esta gráfica, puesto que si vemos en los hombres que han tenido apoyo federal, el porcentaje es mucho mayor que los hombres que no han sido. Y en la cuestión de las mujeres que han tenido un apoyo, son porcentajes mucho bajos, muy bajos. Pero si nos vamos al otro lado de la gráfica en la cuestión de la desconfianza, notamos que la mayoría de las mujeres que han tenido un apoyo federal sienten una desconfianza hacia ellos. Es decir, ahí está esa parte argumentativa. Entonces, conclusiones. ¿Qué podemos decir? El sentimiento de incertidumbre no tiene injerencia en la construcción del bienestar de los jóvenes, sino otras variables como la segregación. La segregación, ¿por qué? Por la cuestión de la participación política, bueno, política no convencional y convencional de los jóvenes. Ahí sí se nota muy bien ese sentido. Y en los objetivos se cumplió, debido a que el malestar social de los jóvenes colombianos proviene de otros factores que no son la incertidumbre. Es decir, la incertidumbre al parecer no es un factor clave para la cuestión, para la generación del malestar social en los jóvenes colimenses. Pero la cuestión de las políticas públicas del gobierno federal han generado todo lo contrario de lo que mencionan decir, es decir, no generan bienestar, generan malestar porque, pues bueno, esto se ve reflejado en la última diapositiva de la que les hablé, donde refuerza si bien la idea o la confianza hacia cierta institución pública para cierto género, pero para el otro hace lo contrario. Vaya, es una cuestión que se debe de abonar más en una futura investigación y uno de los mayores aciertos fue la metodología. Como ya me les mencioné anteriormente, la metodología fue un acierto grande porque me permitió analizar toda esta cuestión estadística y generar un análisis también de esa cuestión estadística de ello. Y mi recomendación para futuros investigadores o investigadores que estén actualmente en su desarrollo de sus referentes teóricos, yo les recomendaría la teoría del cansancio, de la sociedad del cansancio de Buchanan, debido a que esta teoría sí habla en específico sobre la cuestión de la generación del malestar. Si bien no lo menciona de jóvenes, pero sí se puede intuir un poco, bueno, sí se puede prestar la cuestión de que se dé para ese grupo etario. Y la verdad aunaría un poquito más sobre esa teoría, pero por cuestiones de tiempo no me da para hacerlo. Así que es mi recomendación para futuros investigadores. Igual les agradezco mucho al cuerpo de UCOL 126, en especial al doctor José Manuel de la Mora Cuevas por la organización de este coloquio y pues bueno, les dejo en la siguiente diapositiva mis contactos por si gustan que me manden un correíto o un mensaje por LinkedIn, dependiendo de cómo se les facilite. Les puedo proporcionar mi tesis de licenciatura, de la cual ya egresé. Y pues bueno, quedo aquí a cualquier duda, también las pueden hacer llegar a través de correo. Muchas gracias a todos y nos vemos.